Qué milagro que viene. Muy bien, buenas noches. Estudiamos Filipenses, el capítulo 3, y el título general de esta primera parte, diríamos, de este capítulo es Perder para ganar. ¿De qué se trata? Vamos a ir viendo versículo por versículo. Pero antes de empezar a leer la escritura, vamos a ubicarnos un poquito dónde estamos. Desde la conversión de Saulo, que aproximadamente fue en el año 34, su primer viaje misionero, 46, y el concilio de Jerusalén, que fue el 48 o el 49, vemos que en su segundo viaje misionero él empieza a escribir cartas que están aquí en rojo. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, y a medida que ustedes van viendo, llegamos en este lado, diría para ustedes que sería izquierdo, ¿no? En la línea ploma nos va a dar los años donde Pablo es encarcelado, su primer encarcelamiento, en el cual el año 59, 60 o el 62, y él escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esta línea amarilla habla acerca de los evangelios. El primer evangelio fue Marcos, Mateo, Lucas y el último Juan. Las demás son cartas generales. En sí, el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue Santiago, y el último libro fue Apocalipsis. Y toda esta línea verde que ustedes pueden ver en su lado derecho habla de estas epístolas generales. Entonces, hemos visto en esta serie de las cartas de la prisión, y a medida que vamos estudiando la Biblia, vamos a ir viendo las otras cartas, habla acerca de un tema muy especial. Pablo está en la cárcel y él habla del gozo. Y es interesante cómo él, desde esa situación, puede ayudarnos o animarnos a hablar del gozo. Vamos a leer entonces a Filipenses, el capítulo 3, desde el versículo 7 en adelante. Dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por este párrafo que vamos a estudiar de tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, de tu verdad revelada, que lo has dejado, Señor, de forma especial para poder estudiarla, escudriñarla, y a la vez, Señor, salir desafiados, salir alimentados. Que uses mi vida, Señor, en esta noche para compartir de tu palabra, y que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Pablo, entonces, en este momento, ya esta carta, de las 4 cartas de la prisión, se dice que es la última de la cual él va a escribir. Este libro, o sea, este primer párrafo está dividido en 4 partes. Bueno, la primera, que es la confianza en Cristo opuesta a la confianza en esfuerzos humanos. Del versículo 1 al 2 vamos a ver la confianza en Cristo amenazada por hombres. Del versículo 3 al 6, la confianza en esfuerzos humanos del pasado de Pablo. Versículo 7 al 9, la confianza en Cristo vale más que los esfuerzos humanos. Y del 10 al 11, la confianza en Cristo llevará a pérdidas en los esfuerzos humanos. Básicamente, ganar o perder para ganar. ¿Qué nos dice el versículo 1? Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuando Pablo empieza a desarrollar por lo demás, está diciendo por todo lo que dijo en el capítulo 1, en el capítulo 2, y ahora llega un momento donde él dice,
Hermanos míos, otra vez, alégrense. Aún en esta situación, en la cárcel, prisionero, él sigue teniendo ese gozo que hemos hablado, que va más allá de las circunstancias, que es el gozo que solamente nos puede traer el perdón, la restauración con Dios. Y Pablo dice, para mí no es molestia volver a escribirles. Se pone en una posición de pastor y a la vez como padre, que a veces decimos una cosa, enseñamos algo y tenemos que volver a repetir y volver a decir y volver a decir. Pareciera que Pablo ya habló cuando enseñó en la iglesia de Filipos y él dice otra vez, para mí no es molestia volverles a recordar. O sea, les puedo escribir lo mismo y créanme, les voy a volver a decir lo mismo. Porque los principios de Dios, los valores que encontramos en la palabra, hermanos, no van a cambiar. Los que tienen que cambiar somos nosotros. O sea, la palabra no se va a acomodar a la conducta del ser humano. Es la conducta del ser humano que se tiene que acomodar a la palabra del Señor. Y el versículo 2, esa amenaza que surge, dice, cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Y esta palabra cuídense en este versículo lo repite 3 veces porque él realmente está interesado en que entiendan la amenaza que puede haber frente a las obras o los esfuerzos humanos a la gracia, a la fe. ¿Quiénes serán estos perros? Vamos a ver a qué se refiere con perros. Hoy hay una tergiversación hablando acerca de los perros. En Apocalipsis dice, y los perros estarán afuera. Y ahí un día salió una iglesia que dijo, mata a tu perro, porque los perros no son de Dios, porque la Biblia dice que los perros estarán afuera. ¿Será que está hablando de estos perros, de los animales, de las mascotas? Bueno, es curioso, si miramos en la Biblia, los rabinos llamaban a los gentiles de perros. Ahora, Pablo cambió la frase en este momento y en este contexto para referirse a los falsos maestros, pero no siempre Pablo se equivoca. Vamos a ver qué más sigue. El término perros en el Antiguo Testamento se refería a 2 tipos de personas. En Deuteronomio 23:18, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en su casa, se refiere a los prostitutos, ¿no? A hombres que por idolatría se entregaban a ese placer sexual con otros hombres y para ellos eran perros. También gente mala, de mal corazón. Salmos 22, versículo 16 y versículo 20, el salmista escribe, esa gente mala, esa gente perversa son perros, pues, ¿no? Y creo que también en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, tenemos una expresión así, ¿no? Ese es peor que perro, ¿no? O sea, como algo así violento, agresivo. Ahora, culturalmente esa expresión se refería también a esos perros callejeros. Recuerden que en algunas culturas y acá también en algunos lugares, los perros callejeros son peligrosos. Te pueden morder, te pueden contagiar la rabia. Pero en otro lado del país, aún en la misma ciudad de Arequipa, los perros son mascotas, ¿no? Y los perros los quieren, les hacen su torta de cumpleaños, les compran su ropa, les compran su casa, comida especial, un cuarto de pollo, se lo dan al perro, la pizza para el perro, ¿no? Entonces, tiene que ver el lado cultural también. Pero estos falsos maestros, que lo menciona Pablo, eran como perros hambrientos realmente y eran esos incrédulos viciosos que querían realmente cambiar la fe. Y Pablo dice, cuídense de esos perros. Ahora, nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 6 va a decir, no den lo sagrado a los perros. No sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Y quiénes eran los perros para Jesús también? También estos hombres que escuchaban la palabra, pero se ponían en esa calidad de maestros, de jueces, y el Señor dice, ¿sabes? No des lo sagrado a esos perros, porque eran gente mala y perversa. En Gálatas 5:15, Pablo también va a mencionar y va a dar referencia, dice lo siguiente, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado,
que no sea que acaben por destruirse unos a otros. ¿Y a quién se refiere Pablo con estas mismas características de perros que se andaban mordiendo? A estos maestros que enseñaban que los gentiles deberían de circuncidarse, que los gentiles deberían aprender ahora a ser vegetarianos, a guardar el día sábado, a no comer carne. Pablo dice, no, estos van a terminar mordiéndose. Ahora, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 15 dice lo siguiente: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero, ahí viene el versículo, afuera se quedarán ¿quiénes? Los perros. Los que practican, y no solo los perros, ¿no? Los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Es curioso lo que dice Apocalipsis, ¿no? Porque no solo es un mentiroso, sino es alguien que ama. ¿Han encontrado personas que aman y practican la mentira? Ahora, ¿quiénes son esos perros? Ahora, la idea de Apocalipsis no está diciendo, mira, ahí está la ciudad santa, hay unos muros y afuera, así como esas películas de zombies, están los zombies afuera en el muro, no los deja pasar. No, simplemente que dice que no van a tener parte, van a estar muy alejados y ya sabemos, el lugar donde ellos van a estar es la muerte segunda, es el infierno. Pero si ponemos en el contexto, ¿quiénes son esos perros? Si miramos desde el Antiguo Testamento, son esos prostitutos, o son esa gente mala, o son esos falsos maestros que hoy los llama Pablo también, y Pedro los va a llamar también más adelante, acerca de este juicio que van a enfrentar ellos, porque quieren tergiversar la fe cristiana. Hermanos, esos falsos maestros van a tener un castigo muy severo. Y Pablo decía, cuídense de esos perros, esos que quieren mutilar el cuerpo, porque estaban queriendo obligar a los gentiles a circuncidarse. Hermanos, eso es una situación complicada, ¿sabían? Porque se dice que en ese tiempo demoraba un mes a un hombre, a un varón adulto, pasar este proceso mínimo y 3 meses para recuperarse. Era muy doloroso. Por eso que los judíos lo practicaban a un bebé en 8 días. Pero hacer esto, obligar, ¿para qué? ¿Pero cuál era la intención? La intención era que se declaren justos, llegar a ser aceptados por Jesucristo y como requisito para que ellos puedan obtener la salvación. Y Pablo dice, no, cuídense, no deben de hacer esto. Esos que se mutilan el cuerpo, como dice acá el versículo, eso significaba la circuncisión. Esta circuncisión era una marca permanente en el varón, practicado, como les dije, a los 8 días, y que la ley en Levítico y Deuteronomio lo dice como una señal del antiguo pacto que tenían con Israel. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Y en ese pacto dijo, todos los varones se tienen que circuncidar al 8º día. Pero cuando Abraham entiende esto, dice, pero tenemos un problema, yo tengo siervos que ya son mayores, e Ismael tenía 13 años, que fue el primer hijo. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mandó a circuncidar a todos, porque era la señal del pacto. Aún Moisés tuvo que circuncidar a sus hijos, porque era la señal del pacto, y casi muere sus hijos, porque no se había circuncidado, porque recuerden que Moisés fue criado en Egipto. Entonces, él no tenía esta señal del pacto, pero Dios lo quiso usar y dijo, tienes que tener esta señal. Pero esa señal del pacto permanente en los varones, que los distinguía de todos los demás hombres. Porque imagínense, ¿cómo podemos distinguir a un judío de un peruano? Les dirán por el rostro, sí, pero hay judíos que se parecen, por ejemplo, acá el hermano parece judío, ¿no? Pero hay algo que nosotros llamamos que es el carnet o el DNI, ¿no? Algo que nos identifica hoy, pero antiguamente la circuncisión, una señal permanente en el varón. ¿Cómo sé que eres judío? Acá está mi señal. Pero hoy es inservible en el nuevo pacto de la gracia
Porque ya no necesitamos esta marca permanente los varones en nuestro cuerpo físico, porque estamos ahora en el pacto de la gracia. Pero sí, la Biblia nos dice que Él iba a poner sus leyes en nuestros corazones y eso se llama la circuncisión del corazón. Gálatas refuerza este punto porque Pablo se escribió también este mismo conflicto y dice Gálatas 5 del 2 al 4. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y eso le está diciendo a los gentiles, versículo 3. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Y el versículo 4 dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Y hay personas que dicen, no se puede caer en la gracia. Pablo dice, han caído. O sea, son gentiles, son personas que han comenzado su fe en la gracia, pero ahora empiezan a hacer obras. ¿Para qué? Para ser declarados justos o aceptados por el Señor. Y esto es peligroso, porque ese sentido de religiosidad puede entrar a la iglesia. Y hay personas que empiezan a poner más requisitos a la fe para ser aceptados, para ser santos o para ser salvos o ser declarados justos. Y eso es peligroso. Unos dicen, si tú usas tu ropa de esta forma, vas a ser más justo, más santo, más aceptado por el Señor. Si tu cabello lo usas de esta forma, vas a ser más justo, vas a ser más aceptado delante. Si tú usas corbata, ropa así bien bonita, vas a ser más justo, más santo. Pero no lo dice la Biblia. Está bien, no hay problema usar corbata, tu falda, tu cabello, como tú lo digas, pero no para ser declarado justo, no para ser aceptado por el Señor, porque somos aceptados por fe puesta en Jesucristo. La salvación no es por obras, pero a veces el hombre quiere volverlo en obras. Ahora, ellos recibieron la gracia y empezaron poco a poco, y empezaron y dijeron, pero no debemos de comer chancho ni cuy, porque la ley lo prohíbe. Entonces, prohibido comer carne, ahora todos comemos vegetales, nos volvemos vegetarianos. Pero también hay que guardar el día sábado, porque la ley decía que guardáramos el sábado. Entonces empezaban a ponerle más requisitos, empezaron a dejar a comer, a ser vegetarianos, empezaron a guardar el día sábado y ahora a circuncidarse. Y Pablo dice, les digo, si tú quieres obedecer una parte de la ley, estás obligado a cumplir toda la ley. Pero ahí surge un problema, nadie ha cumplido la ley hasta el día de hoy, excepto Jesucristo. Ninguno. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque algunos dicen, pero yo puedo cumplir, bueno, dejar de comer chancho, guardar el sábado y circuncidarme, pero nada más. Es que no puedes, no puedes. Es como, hay algunos extranjeros que vienen al Perú, del occidente, bueno, de cualquier lugar, y dicen, quiero nacionalizarme peruano. A veces se casan con una peruana, se casan con un peruano, y tienen que pasar el proceso, los trámites, todo, y el extranjero no puede ir a migraciones o al Ministerio del Interior y decir, miren, yo quiero solo tener el DNI para beneficios de pasajes, porque por los demás no me importan sus leyes. No, pues el gobierno le va a decir, si tú llegas a ser peruano, te sometes a las leyes peruanas. O sea, no puedes agarrar uno, tienes que agarrar todo el paquete. Y es lo mismo con la ley, no puedes agarrar y decir, yo voy a guardar el sábado, yo voy a dejar de comer carne y lo demás. Bueno, entonces obedece todo lo que dice Levíticos, obedece todo lo que dice Deuteronomio, porque una vez que tú quieras obedecer algo de la ley, estás obligado a practicar toda la ley. Y no es buena idea, porque ningún ser humano ha podido cumplir toda la ley. Versículo 3 dice, ahora la confianza en esfuerzos humanos han pasado de Pablo. Versículo 3 dice, porque la circuncisión somos ¿qué? Nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y nos ponemos y no ponemos nuestra confianza
en esfuerzos humanos. Miren, Pablo pareciera que ahora cambia el sentido de la circuncisión física en el cuerpo y dice, la circuncisión somos nosotros. Y pone tres cosas en este versículo. Uno, los que por medio del Espíritu Santo adoramos. Yo te pregunto, ¿tú adoras al Señor por medio del Espíritu Santo? Entonces eres circuncidado. Nos enorgullecemos en Cristo. Tu orgullo, tú estás basando tu vida en los méritos propios o en Cristo. Es en Cristo, entonces estás circuncidado. ¿Y tu confianza en quién está puesta? ¿En Jesucristo o en el hombre? Bueno, entonces eres circuncidado, tal como Pablo lo va a decir. Esto es el nuevo pacto. Versículo 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice Pablo, yo más. O sea, no debemos poner nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y Pablo dice, si alguien pretende o cree que hace las cosas más, diríamos, estrictas, sacrificiales, religiosas que yo, miren, Pablo va a empezar a relatar o decir su CV, su currículum, ¿no? Nos va a mostrar cómo él nos supera a cada uno de nosotros en motivos para confiar en sus esfuerzos humanos. Pero para que entendamos un poco más de la circuncisión, Pablo escribió en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Ese es el nuevo pacto. El verdadero judío lo es que interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Pablo, en otras palabras, dice, yo sé que no eres judío, pero puedes llegar a ser parte del pueblo de Dios si está circuncidado tu corazón. No es necesario hoy circuncidarse físicamente, pero sí el corazón. O sea, como era una señal del pacto, en el pacto antiguo, físico, Pablo dice, ahora esa señal tiene que ser interior. O sea, el cambio siempre se tiene que producir, hermanos, en nuestro interior. No desde el exterior, porque eso vendría a ser las obras, sino en el interior. ¿Y cuál es el motivo de su confianza? Ahora vamos a seguir viendo de Pablo. A ver, ¿quién de ustedes compite con Pablo? Vamos a ver, versículo 5. Circuncidado al octavo día. ¿Alguien de aquí ha sido circuncidado al octavo día? Entonces pones X. Si ha sido circuncidado, slash. Del pueblo de Israel. ¿Alguien del pueblo de Israel? Pones psh. De la tribu de Benjamín. Miren, Pablo dice, si hay alguien que pudo cumplir la ley, yo soy más que todos. Y la tribu de Benjamín, recuerden que de esta tribu vino el primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Y es más, cuando hubo la división, Judá y Benjamín se quedaron como parte de las tribus del sur, y ese reino duró más años que el reino del norte. Y desde ahí decía Pablo, yo vengo de esa tribu. ¿Hay alguien de la tribu de Benjamín? De X. Hebreo de pura cepa. O sea, yo no soy que alguien que aprendió hebreo. Yo he nacido en hebreo. En mi casa se hablaba hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. ¿Y qué significaba eso? En el tiempo de Jesús existían los saduceos, los fariseos y los herodianos. Los herodianos, que eran judíos que eran partidarios de Herodes, que estaban ahí en ese partido político. Pero los saduceos eran, ¿cómo diríamos? Los pitucos, los snobbies que dicen, ¿no? O sea, era un grupo minoritario, pero la característica de ellos, creían solo en el Pentateuco, nada más, y eran liberales, y por eso podían congeniar con el Imperio Romano y aceptaban coimas, aceptaban muchas cosas, y por eso tenían más dinero. Pero no les gustaba obedecer los otros mandamientos y no creían en la resurrección. Al opuesto de esto eran los fariseos. Los fariseos eran los que andaban de una forma más justa, más legal. Se dice que habían 613 mandamientos. Sacaron ellos de los 10 mandamientos, Berkeley dice, sacaron de cada palabra del alfabeto, sacaban un mandamiento, lo que se llamaba la interpretación de la ley, en lo cual eran los ancianos que habían escrito. ¿Y cuándo fue que se desarrollaron estos grupos?
pues en la época de los macabeos, después que regresaron de Babilonia, estos grupos crecieron, se formaron ahí y luego sus escritos, cuando llegó Jesús, ya lo tenían la tradición de los ancianos. ¿Y Pablo qué dice? Si creían que alguien podría seguir la ley, la interpretación de la ley, yo soy fariseo. Y en otras partes dice, yo no soy cualquier fariseo, yo soy un fariseo que ha estudiado en la universidad o en el colegio, en la escuela de Gamaliel. Fariseo estricto en la interpretación de la ley. Un ejemplo, cuando Jesús decía que estos fariseos diezman la menta y el comino y están tan preocupados en eso, Barclay dice que los fariseos, cuando les tocaba diezmar sus especias, tiraban a la mesa. Ustedes conocen el comino, ¿verdad? Y ellos agarraban, tiraban a la mesa y empezaban a contar los cominos. 1, 2, 3, 4, 10 acá. 1, 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Contaban todos los granos y agarraban, o las semillas, y decían, bueno, saquemos el diezmo, la 10ª parte. Porque algunos agarraban al tanteo, ¿no? A ver cuánto hay acá, ya, esto será el diezmo. Pero Pablo decía, no, tienes que ser así, estricto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se imaginan? O sea, le van a decir a ellos que no eran declarados justos. Sí, pues los fariseos lo eran, pero su intención era buena, porque ahí tenemos a Nicodemo, por ejemplo, un hombre justo. O sea, habían fariseos que sí, pero habían fariseos hipócritas, porque ellos querían mostrar algo a la gente. Versículo 6. Y en cuanto al celo, por ejemplo, perseguidor de la iglesia. Y el celo es ese cuidado que uno puede tener de proteger algo sagrado. Por ejemplo, a veces de la iglesia, ¿no? Hay personas que vienen y dicen, no juegues en la iglesia. ¿Por qué lo dicen? Por celo. Y Pablo dice, si me quieren preguntar de esto, yo he sido perseguidor de la iglesia. O sea, yo arrastré mujeres, hombres, los agarraba del cabello, los llevaba a la cárcel, fui persiguiendo hasta por ciudad para perseguir, porque tenía celo, porque yo quería proteger la religión judía. Todas esas reglas, toda esa ley, Pablo dice, en cuanto al celo, yo soy el primero perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, que dice Pablo, intachable. O sea, tenía Pablo ese diríamos, esa cualidad de ser intachable y podía calificarse a sí mismo, y viene esa palabra intachable justamente de los sacrificios, en lo cual sea aceptado por el Señor. ¿Se imaginan la vida de Pablo preocupado en todas esas cosas? Era sábado a las 6, ya empezaba el Shabbat, hasta el día siguiente no hacía nada. La interpretación de la ley era bien curiosa, hermanos, y Pablo la cumplía al pie de la letra. Intachable. Versículo 7, ahora la confianza en Cristo, vamos a ver, vale más que los esfuerzos humanos. 7, sin embargo, todo aquello que hemos visto, que para mí era ganancia, dice Pablo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Perder para ganar. Todo era pérdida. ¿Cómo así? O sea, Pablo lo que está diciendo, las reglas y rituales son inútiles como medio para obtener y mantener la verdadera justicia de Dios. Pablo ya lo dijo en Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 23, lo pueden leer en su casa. Pero Pablo dice, algunos cristianos quieren guardar los días del año. Por ejemplo, en nuestro país tenemos días religiosos, Semana Santa, no sé, Santa Rosa, Sorana, no sé, ¿no? La Chapi, acá, el 1 de mayo. Y ahora quieren guardar los días, los meses, días de luna que los judíos celebraban, la luna nueva, pero también guardan los sábados, sí, y también se preocupan de sus alimentos. Y Pablo dice en Colosenses, todo eso era una sombra de lo que había de venir. Que nadie te juzgue en comida o bebida, porque ya no sirven en el nuevo pacto. Solo necesitamos fe y arrepentimiento. Pero reglas y rituales, hermanos, se han inventado, y esto es un deseo de la religión
no de Jesucristo, no de una relación, de la religión, porque ya les he dicho, es un intento barato para acercarse a Dios. Pero puede ser costoso, pero para Dios no sirven para nada. En Filipinas, justo en la Semana Santa, hay un desfile de hombres que agarran un látigo y se dan por la espalda al punto de sangrar, pensando que de esta forma están logrando la paz con Dios y se sienten aceptados, son ahora declarados justos. Pero para Dios, dice, eso no sirve para nada. ¿En cuántos países siguen haciendo sacrificios de animales para calmar la ira de ese Dios que ha sido ofendido? Y en México hay una marcha, se llama de los grilletes, donde se amarran a los pies unos grilletes en el tronco, en el tórax, y empiezan a caminar por cuadras para aplacar la ira o calmar o estar, ¿sabes qué?, conciliados, reconciliados con Dios, y ellos intentan obtener la justicia de Dios, ser declarados, aceptados delante de Dios. ¿Qué podríamos hablar de nuestro país? ¿Cuántas penitencias? Aquí en Arequipa, ir caminando de un lugar a otro, ir y dándose látigos, ir y poner una ropa especial, ir y hacer muchas cosas. Pablo dice, de nada sirve todo esto comparado al conocer a Cristo. Si tú piensas que eso te va a ayudar, si tú piensas que eso te va a hacer acepto a Jesucristo, créeme, la verdad es que estás equivocado. Solamente es la fe, solamente es la gracia y solamente en este momento es la palabra de Dios quien puede limpiar y cambiar nuestro corazón. Eso es lo único que nosotros tenemos que entender, y Pablo va a seguir en el versículo 8, dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Es curioso lo que dice Pablo. Todo eso me costó, sí me costó pues. Hermano, circuncidado al 8º día de la tribu, guardando cada día para ser intachable. ¿Te imaginas tú qué significa que en tu trabajo, a ver, cuántas veces has llegado tarde? O podrían decir, no, ese llegó tarde, ese es irresponsable. Se podría decir, ¿qué esfuerzo tienes que hacer para que te consideren intachable? Que nunca hayas respondido mal, que nunca te hayas enojado, que siempre hayas llegado a la hora, que siempre estés cumpliendo todo lo que te dicen. Uy, tú dices, no, pues sí es difícil. Pero Pablo, frente a todas las exigencias de la interpretación de la ley, él decía, soy intachable. Fariseo, guardaba la ley, oraba, ayunaba, diezmaba, se vestía con ropas elegantes, pero Pablo dice, lo considero pérdida. Y es más, no solo es pérdida, ¿saben cómo lo considero? Estiércol. En la Reina Valera dice basura, ¿no? Porque básicamente esta es la idea, era considerado basura. Pero ¿frente a qué? Frente al valor de conocer a Cristo Jesús. Hermano, quizás a veces estamos actuando de la misma forma nosotros, pensando que hacer algo nos hace mejores personas o nos hace más justos o nos hace más aceptos. No lo es. Y cuando Pablo dice a fin de ganar a Cristo, no está diciendo, oye, yo estoy ganando, sino está hablando en este término de negocios, pues, ¿no? Mira, yo tenía tanto, mi CV, y ahora no tengo nada. Pero tengo nada es porque he ganado. Es esa paradoja que vamos a entenderlo en un momentito, ¿ok? Cuando dice incomparable valor de conocer a Cristo, hay dos palabras que el Nuevo Testamento usa para conocer. Uno de ellos se llama el oída, que es el conocer de vista. Es como te pregunto, ¿no? ¿Conoces al presidente del Perú? Uy, ¿cuál será? Bueno, Vizcarra, ¿no? Ya. ¿Lo conoces? Bueno, sí lo conozco. Eso se llama oída, lo conoces.
Pero ¿lo conoces? ¿Has hablado con él? ¿Has conversado con él? Ah, no, no lo conozco. Entonces, eso se llamaría en el griego el ginosko, que es conocer, de tener una experiencia personal y de una forma profunda. Y cuando Pablo dice, todo eso es pérdida, comparado a lo incomparable valor de conocer a Cristo, está hablando del ginosko. No del conocer así de vista. Porque algunas personas en el Perú, si tú preguntas, oye, ¿conoces de Dios? ¿Qué te van a decir todos? Sí, conozco que Diosito existe y que murió en una cruz. Pero ¿lo conoces realmente? ¿Has tenido una experiencia personal con Él? Ah, eso sí que no sé. Yo soy de tal religión, pero no leo mi Biblia, no voy a la iglesia. Es porque no lo han ginosco o ginosqueado, no sé si se puede decir. No han tenido esa experiencia personal, no han tenido esa experiencia profunda, por lo tanto no lo conocen. Y cuando Pablo dice, todo eso es pérdida comparado al valor de conocer, de tener una experiencia con Cristo, sí, hermanos, queda en nada. Esa es la vida cristiana. Cada uno de nosotros no solo tiene que conocer de vista, tiene que conocer de forma personal. Y cada hijo, cada adolescente, cada persona que ha nacido en un hogar cristiano, tiene que conocerlo con este término ginosko. Tiene que tener una experiencia personal, un conocimiento profundo acerca de quién es Dios, quién es tu Salvador, quién es tu Señor. Cuando conozcan esto, ¿saben qué? Va a haber un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos consideraban ganancia va a ser pérdida. ¿Y qué podríamos hoy nosotros considerar como ganancia o pérdida? ¿O qué le significó a Pablo cuando dice, por él lo he perdido todo? Miren, perder todo para Pablo podría referirse a su familia, por ejemplo, o una herencia, porque probablemente él perdió, en algunos versículos nos habla esto, méritos religiosos o quizás una formación rabínica. Méritos religiosos, ¿por qué? Porque no era solo un fariseo, era un fariseo de fariseos. Formación rabínica porque estudió con el mejor maestro de la época, y los maestros a veces que dicen que son buenos son exigentes a veces, ¿no? Molestosos. Entonces pasó años y años y años, y no solo personas, sino también tiempo, y no solamente bienes materiales, también perdió títulos, también perdió todo lo que él había sido reconocido. Lo he perdido todo. Pero Jesús dijo esto, ¿no? El que pierde va a ganar, pero el que gana en la vida va a perder. Puedes ser un triunfador, hermano. Puedes tener tus estudios superiores, puedes tener tus diplomados, tu especialidad, puedes tener muchas cosas, pero comparado a conocer a Cristo, no vale nada. Puedes tener méritos religiosos, porque hay personas que dicen, yo me he bautizado, he hecho mi primera comunión, he hecho esto, el otro, iba todos los domingos, he hecho todo, pero comparado a Cristo, hermanos, no vale. O puede decir, no, yo vengo de un pueblo de los incas mismo, ¿no? Sangre inca, mi apellido es tal, yo vivo en tal lugar, pero ¿sabes qué Pablo dice? No pasa nada comparado a Cristo. ¿Y saben cómo lo llama Pablo todo esto? Lo tengo por estiércol. Y es curioso, ¿verdad? Porque como seres humanos a veces agarramos y peleamos por cuánto estiércol tenemos, si usaríamos las palabras de Pablo, ¿no? Si para Pablo diría, no, mira, acá está mi cantidad de estiércol, ¿no? Mira, he nacido en tal cuna, mi apellido es tal, tengo tanta plata, tengo mi casa, tengo mi esto, tengo mis títulos, tengo mi otro, tengo mi trabajo, mira la cantidad de estiércol. A ver, tú muéstrame tu estiércol. Ah, mi estiércol no es tanto como el tuyo porque sabes que yo no he nacido tanto, pero por lo menos me esforcé en la universidad y tengo tanto dinero. Entonces, estamos comparando así, ¿no? ¿Cuánto estiércol tenemos?
Pablo dice, lo tengo por estiércol. Ahora, el punto será, ¿está mal tener eso? No, hermanos. No está mal tener una carrera, no está mal tener sus bienes materiales. El problema es que tú pongas tu confianza y pienses que logrando esto vas a ser aceptado delante del Señor, o vas a ser salvo, o el Señor te va a considerar a ti, por lo menos dice, a ver, tales apellidos sí que entren al cielo, los demás no, que hagan su cola o se van al infierno. No, no va a suceder. Todos necesitamos reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y siempre hay dos extremos frente a esto, ¿no? Yo siempre escucho cuando voy con amigos en varios lugares, dicen, ¿de qué te sirve título? Ah, sí, no me sirve. Sí me sirve. ¿De qué te sirve dinero? Sí, sí me sirve dinero, porque sin dinero no se puede hacer la obra del Señor, ¿no? ¿De qué te sirve tener un carro? Un carro sí ayuda para hacer la obra del Señor. Porque hay personas que dicen, no, yo solo soy BOA. Pastores, BOA, ¿qué significa? Biblia, oración y ayuno. ¿Para qué ir al seminario? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué diplomados? ¿Para qué especialidad? Solo necesitas Biblia, oración y ayuno. Yo le diría, necesitas, porque sabes que estamos viviendo un contexto diferente hoy. Yo sí entiendo, Biblia, oración, ayuno, fe, es importante, una de las cosas más importantes, pero hoy, frente a una sociedad que está cambiando y que se usan muchos recursos tecnológicos y que se necesitan muchas cosas, especialidades para poder ser más efectivo, yo le digo a ese pastor, estudia. No, pero yo ya tengo el llamado y tengo la Biblia, tengo la oración, pero estudia. Porque entonces es como decimos, ¿no? Si quieres gastar plata, llama al todino, no, al todista, al que sabe hacer todo, pero es experto en nada. Porque el especialista, el profesional, cuesta mucho. Entonces, ¿a quién llamas? Al que supuestamente sabe. Y cuando viene, más lo malogra. Y lo barato sale caro. ¿Y por qué? Porque viene el especialista, se demora 10, 15 minutos, pum, 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 lo arregló. Y tú dices, ¿y me vas a cobrar tanto? Pues no te cobro por lo que hago, sino por lo que sé. Porque pasar un curso, hacer un diplomado, hacer una maestría, hacer una especialidad, tiene su costo, pero a la vez te capacita y a la vez te hace más eficiente en la obra. Pero en el otro extremo está esto, ¿no? Mira, he ido a países, hermanos, a ver qué novedad me traes, ¿no? Así de certificados, han hecho cursos de liderazgo, han hecho especialidad, han hecho esto, pero ¿saben qué les falta a ellos? El BOA. No leen la Biblia, no oran, no ayunan, o sea, no hay fe, todo está simplemente en aquello que han logrado, en aquello que han estudiado. Y lo tienen así tan seco, tan vacío que digo, tú necesitas esto. Entonces, ¿me entienden? Los de aquí necesitan un poquito de lo de acá y los de acá necesitan otro poquito de lo de acá. La vida es tener un balance, hermanos. Pero lo que Pablo está diciendo, comparado a la fe, comparado a conocer a Cristo, lo he perdido todo. Y saben, no solo lo he perdido, sino todo eso que yo he vivido, que he logrado en la vida, lo tengo por estiércol. Y así deberíamos nosotros considerar nuestra vida, porque nada se va a comparar al valor de conocer a Cristo. Si me preguntan en mi vida, también he invertido tiempo, dinero, energías, fuerzas para prepararme, y no solamente en el instituto bíblico o en el seminario, sino en la parte profesional. Y no solamente en esto, también tengo certificados, tengo cursos, he hecho diplomados, especialidad, todo, pero yo no puedo agarrar y decir, oye, yo soy mejor persona que ustedes. El momento que yo haga esto, estoy realmente quitándole la gloria al Señor y pues estoy poniendo un valor que no debería ni necesito ponerme. Pero sí, todos somos iguales ante el Señor y deberíamos de considerar esto, no sirve. No sirve porque solo necesitamos la fe y el valor de conocer, de tener esa experiencia personal con el Señor. Versículo 9 y ya vamos a terminar. Y encontrarme unido a Él. Dice, quiero alcanzar por encontrarme unido con Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, dice Pablo. O sea, yo no quiero esto por las obras, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo,
la justicia que procede de Dios basado en la fe. Al final, ¿qué necesitas? Fe. ¿Y necesitas estudiar en la universidad para tener fe? No. Solo necesitas creer de forma absoluta, de forma así abandonada, diríamos, en los brazos del Señor, y simplemente creer que Él me sostiene, que Él me salva. Eso es fe. Creer, poner tu confianza total en el Señor. 10 al 11 y termino. La confianza en Cristo llevará a pérdidas en los esfuerzos humanos. Versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, repite otra vez. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Miren, Pablo siempre hablaba de esto. O sea, no solamente es que he perdido herencia, familia, títulos o méritos religiosos, o puede ser dinero, muchas cosas, pero también quiero experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección y quiero participar ¿en qué? En sus sufrimientos, hermanos. Por eso el cristianismo, el sufrimiento no está alejado de la vida del cristiano. Y si sufrimos, debemos sufrir por la causa de Cristo. Y bien, deberíamos sentirnos bienaventurados si hacemos esto. Y el versículo 11 dice, así espero, que dice, alcanzar la resurrección de entre los muertos. Es curioso lo que dice Pablo, ¿no? Porque está hablando de ¿qué? Del futuro. Siempre Pablo tenía en mente esto. La salvación tiene que ver con el pasado, como lo dijo en Efesios. Hemos sido escogidos, hemos sido predestinados en amor. La salvación tiene que ver con el pasado. Es Dios quien nos escogió, pero también tiene que ver con el presente, en el cual nosotros ahora somos declarados justos y ahora somos santos y estamos en ese proceso de santificación en el cual se basa en la obediencia a Dios, a sus mandamientos, en lo cual tú te apartas del pecado, no para ser santo, sino porque eres santo. Y como resultado de tu salvación, tú dices, el pecado ya no es para mí, porque eso es tu presente, pero también es tu futuro, porque esperas así alcanzar la resurrección. Se va a completar porque todavía no está completo. Este cuerpo miserable, como dice Pablo en otros, ¿no? Necesita ser transformado. Si vamos a morir, bueno, nos van a llevar al cementerio y cuando suene la trompeta este cuerpo va a ser transformado. Pero si estamos vivos en un abrir y cerrar de ojos, al tocar la trompeta, y más adelante en el futuro vamos a ser cambiados en nuestro cuerpo. Es decir, el pasado, el presente, el futuro involucra nuestra salvación. Y mientras estamos en el presente, vivamos para Él. Conclusiones finales, hermanos. Primero, estamos en un nuevo pacto, donde somos circuncidados, donde, hermanos, en el corazón. Segundo, los méritos o logros que se te obtengan no son malos, como les dije, pero al ser comparados a conocer, a experimentar la salvación, quedan desechados. Y tercero, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la ganará. ¿Qué te ha costado dejar? ¿Qué te ha costado abandonar por seguir a Cristo? Si hay algo que te ha costado, sabes que estás por el buen camino. Porque si no te ha costado nada, yo te diría, oye, ¿estás realmente siguiendo a Cristo? Porque Jesús dijo esto, niégate a ti mismo. Si quieres venir en pos de mí, niégate. Deja atrás una relación, deja atrás quizás el honor de la familia o la herencia de una familia, deja atrás, pierde eso. Quizás tú dices, yo tenía un futuro prometedor en mi profesión, pero ahora estoy en la iglesia enseñando, pierde. Porque el Señor, al final, el que pierde, gana. Y el que quiere ganar, va a perder. Esa paradoja a veces es un poco complicada, ¿no? Porque ¿a quién le gusta perder, hermanos? Bueno, por eso yo no pierdo peso, dicen algunos, no creo. Porque no me gusta perder. No se trata de eso. ¿A quién le gusta perder en la vida? A nadie. A todos nos gusta ganar. Pero en esta paradoja de Dios, si tú pierdes en la vida, aparentemente pierdes, vas a ganar.
y les animo a ganar, hermanos. Pero perder para ganar. ¿Y saben quién fue el ejemplo supremo? Nuestro Señor Jesucristo. Ante los ojos del mundo, Él era un perdedor. Él era un maldito en la cruz, colgado en un madero. Él estaba perdiendo. Y la gente se burlaba y le decía: ¿dónde está? Tú que eres profeta, tú que hacías milagros, tú que eras Dios, estás perdiendo. Pero Él estaba perdiendo para ganar. Esto es lo que nos enseña Pablo: perder para ganar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Que tú no hayas cumplido antes. Tú